Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, siendo las 10 horas del día 4 de marzo del año 2015, nos encontramos constituidos en la primera sala de oralidad del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo a fin de celebrar una audiencia intermedia y, en su caso, de apertura a juicio oral en contra del señor Venancio Mérida Naranjo por el delito de pederastia en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué Hernández Mendoza. Asimismo, hago del conocimiento de todos los presentes que este es un acto solemne, por lo cual deberán guardar el debido respeto y orden en la sala. También solicito apaguen sus celulares. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para recibir a la honorable jueza de control María Elena Isla Sánchez. Gracias, pueden sentarse. Bien, como lo ha informado el ciudadano control de sala, esta audiencia intermedia se verifica con el objeto de ofrecer y admitir medios de prueba, y en su caso, de llevar a cabo la depuración de hechos controvertidos que sea en materia de juicio oral. Lo anterior porque el ciudadano agente del Ministerio Público solicitó el cierre de la investigación complementaria, ya que considera contar con los elementos suficientes para ejercitar acción penal en contra del señor Venancio Mérida Naranjo. Por ello, formuló y presentó su escrito de acusación de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y corrió el traslado correspondiente a las víctimas a través del asesor jurídico, así como al imputado a través de su defensor. En consecuencia, se ha producido el descubrimiento probatorio y el Ministerio Público y el defensor han ofrecido las pruebas pertinentes. Por otro lado, la asesora de víctimas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha constituido como coadyuvante acusadora, esto con la finalidad de acreditar el daño que han sufrido las víctimas por el delito causado en su agravio, y ha aportado las pruebas pertinentes. Bien, ahora corresponde a las partes informarme si existe acuerdo reparatorio, vicios formales, excepciones de previo y especial pronunciamiento, o si existe debate respecto de las pruebas ofrecidas. A continuación, les doy la palabra al ciudadano agente del Ministerio Público para que haga la exposición resumida de su acusación. Con todo gusto, señoría. Solicito el permiso de medios electrónicos para ser más conciso en mi declaración. Adelante. Esta representación social acusa por el delito de pederastia en agravio de Jesús Lozada Medina, Josué Hernández Mendoza y Guillermo López Suárez a Venancio Mérida Naranjo como autor del mismo, por lo que solicito que sea sentenciado a la pena privativa de libertad máxima que se establece en el Código Penal Federal en su numeral 209 bis, que es de 18 años y a 2.250 días de multa por cada víctima. Multiplicado por el número de víctimas, nos da un total de 54 años de pena privativa de libertad y a 6.750 días multa por la gravedad de los delitos cometidos y el daño causado psicológicamente, físico y moral de los agraviados, que por tal motivo solicito la punición de 60 años por constituirse en concurso real del delito, tal como lo establece el numeral 25 del Código Penal Federal, así como la correspondiente reparación del daño para cada una de las víctimas. Como consecuencia de lo anterior, pido que se decrete el aseguramiento de bienes suficientes y bastantes del inculpado para garantizar la reparación del daño. Acredito mi acusación de los hechos delictuosos con todas las pruebas que obran en la carpeta de investigación misma que ha sido descubierta a la defensa y al asesor de víctimas. Y solicito que se me tenga por ofrecida la siguiente probanza para ser desahogada en la audiencia de juicio oral.
La pericial en psiquiatría a cargo del perito Hugo Martínez Espinosa, que versará sobre la capacidad mental del señor Venancio Mérida Naranjo para ver si es susceptible o no de culpabilidad. Por otro lado, anuncia a su señoría que no existen acuerdos reparatorios. En cuanto a avisos formales, atentamente solicito a su señoría que corrija el nombre del menor Josué Hernández Mendoza, quien durante el procedimiento ha venido siendo llamado Josué Hernández Mendoza, pero su nombre correcto es Josué de Jesús Hernández Mendoza. Lo anterior para que no resulte afectado al momento que haga la reclamación de la reparación del daño. No tengo excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es cuarto, señoría. Gracias. Tiene la palabra la coadyuvante acusadora. Gracias, su señoría, y con fundamento en el artículo 109, con fracciones 14, 15, 18, 24 y 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito sostener lo manifestado por el ciudadano agente del Ministerio Público, así como adherirme a los medios de prueba que ha ofrecido. De igual modo, me permito complementar la acusación realizada por lo que hace a la reparación del daño a cada uno de los menores agraviados. Así, en nombre de ellos, reclamo la reparación de daños y perjuicios causados por el señor Venancio Mérida Naranjo, fundamentando mi pretensión no solo en el daño físico, sino también en el daño moral causado, el que se entiende así como lesión o agravio efectuado culposa o dolosamente de un derecho subjetivo, en carácter inherente e inmaterial a la persona. Lo anterior, haciendo mención al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es necesario ir más allá de los conceptos aludidos y hacer referencia a un concepto que describe de mejor manera lo que las víctimas del pederasta Venancio Mérida Naranjo han sufrido. Es así que me refiero a la reparación del daño de proyecto de vida de esas víctimas, que la Corte Interamericana ha venido protegiendo desde el caso Loaiza Camacho. Su audiencia para hacer lectura de lo que precisa la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al proyecto de vida. Adelante. Mediante la reparación del daño al proyecto de vida, se reconoce a la persona humana misma en su plena integridad y dignidad, es decir, como una unidad físico-somática y sustentada en su libertad. La Corte Interamericana precisa que el proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, a las opciones que el sujeto puede tener de conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, que depende de las opciones o oportunidades que le ofrece el medio en el que vive. De ahí que la cancelación o menoscabo de dichas opciones implica la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de su valor que puede ser ajeno a la observación de la autoridad. Cuando se altera el curso del proyecto de vida por el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, se generan consecuencias radicales inseparables o difícilmente reparables, por lo que es en el caso concreto que el señor Venancio Mérida Naranjo con su conducta ha afectado gravemente el proyecto de vida de los menores Josué de Jesús Hernández Mendoza, Jesús Lozada Medina y Guillermo López Suárez, al truncar de tajo sus aspiraciones, al agredirlos sexualmente sin su consentimiento, causándoles un daño no solo físico, sino mental y espiritual. Por ello, su señoría reclama para ellos una justa indemnización, resarciéndolos de los gastos en que están incurriendo para tratar de rescatar de la mejor manera posible su proyecto de vida. Por lo tanto, el acusado debe indemnizar a los menores con el pago de toda la atención médica, hospitalización, medicamentos, material de curación y tratamiento psicológico hasta su total recuperación. El mencionado pago asciende hasta el momento a la cantidad de 2.044.000 pesos. Por tal motivo, también me adhiero a la solicitud de aseguramiento, bienes suficientes y bastantes del acusado Venancio Mérida Naranjo para cubrir dicha reparación. Por lo que solicito se me tenga por ofrecida las siguientes probanzas para ser desahogadas en la audiencia de juicio oral.
las documentales privadas que han sido debidamente ratificadas en contenido y firma, las que sirven para acreditar la reparación del daño solicitado, la pericial médico-legal a cargo de la doctora Dalia Karen Cordero Villegas, misma que versará sobre el daño fisiológico causado de los menores agraviados. Asimismo, informa su señoría que no existen acuerdos preparatorios, ni tengo excepciones de previo y especial pronunciamiento, así como tampoco vicios formales a qué referirme. Es cuanto a su señoría. Gracias. Abogado de defensor tiene la palabra. Sí, señoría. En primer lugar, me permito informar a usted que confirmo que no hay acuerdo reparatorio, así como tampoco vicios formales ni excepciones de previo y especial pronunciamiento. En segundo lugar, su señoría, consultado el material probatorio que obra en la carpeta de investigación, esta defensa cree necesario el ofrecer como pruebas para desahogar en la audiencia de juicio oral las siguientes. La declaración del señor Venancio Mérida Naranjo, que para ser desahogada en la audiencia de juicio oral, la cual permitirá comprobar que es una persona mentalmente enferma, por lo tanto no alcanza a internalizar las normas de la sociedad civil. Esto a causa de que vivió aislado toda su vida en el claustro. Asimismo, ofrezco la documental y la ratificación de la misma a cargo del sacerdote Lucio Figueroa de la O. Esta es consistente en una propuesta de indemnización que la Mitra de Tunancingo está dispuesta a pagar. Estaría dispuesta a pagar por cada uno de los agraviados por el pecado cometido por el padre Venancio. A fin de saldar este penoso asunto, mismo que presentaré en la audiencia de juicio oral. Es cuanto a su señoría. Bien, una vez que he escuchado a las partes, corresponde a esta juzgadora, con fundamento en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictar el auto de apertura a juicio oral, lo que hago en los siguientes términos. Se señala el Tribunal Primero del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo como competente para llevar a cabo la audiencia de juicio oral a las 10 horas del día 13 de marzo del año 2015. Esto de acuerdo al fundamento del artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, individualización del imputado. Nombre, Venancio Mérida Naranjo. Edad, 45 años. Estado civil, soltero. Religión, católica. Escolaridad, doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ocupación, sacerdote. Domicilio, en la casa parroquial ubicada en la comunidad de San Juan de Zaguapa, en el municipio de Pasoyuca, Hidalgo. Bien, se le acusa al señor Venancio Mérida Naranjo del delito de pederastia en agravio de los menores Jesús Lozada Medina, Josué Hernández Mendoza y Guillermo López Suárez. Asimismo, se tiene por hecha la petición del ciudadano agente del Ministerio Público para la corrección del nombre del menor Josué Hernández Mendoza, quien en realidad se llama Josué de Jesús Hernández Mendoza. De los acuerdos probatorios a que llegaron las partes para aceptar como probados algunos de los hechos y circunstancias de la acusación, se refieren al material probatorio que obra en la carpeta de investigación, que fue debidamente desahogada en la audiencia y no controvertida por ellas. Por lo tanto, debe de pasar a audiencia de juicio oral para su libre valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento. Por otro lado, de las pruebas señaladas por las partes, se tienen por ofrecidas y admitidas las siguientes. Por parte del ciudadano agente del Ministerio Público, la pericial en psiquiatría a cargo del perito Hugo Martínez Espinosa, que versará sobre la capacidad mental del señor Venancio Mérida Naranjo para determinar si es susceptible de culpabilidad o no. Por parte de la coadyuvante acusadora, se tienen los documentales privados que fueron debidamente ratificados en contenido y firma, en los que se consta la acreditación de la reparación del daño para que sea valorado libremente por el Tribunal de Enjuiciamiento, y este material obra en la carpeta de investigación, así como el examen pericial de medicina legal a cargo de la perita Dalia Karen Cordero Villegas, que versa sobre el estado fisiológico de las víctimas por el delito cometido en su agravio. De las pruebas ofrecidas por la defensa se tienen por admitidas las siguientes. La declaración del señor Venancio Mérida Naranjo para determinar si es una persona mentalmente enferma que no puede observar cuáles son las normas de orden social por haber vivido toda su vida en el claustro, así como las documentales privadas en donde se manifiesta la propuesta de la Mitra de Tunancingo para indemnizar a cada una de las víctimas a través del sacerdote Lucio Figueroa de la O. Una vez
admitidas las pruebas, voy a determinar cuáles son los medios de prueba que deberán de ser admitidos en todo caso en la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. Las documentales en donde se acredite la reparación del daño que ha ofrecido la coadyuvancia acusadora, así como las documentales privadas donde se manifieste la aceptación o no de la mitra de Tulancingo para la indemnización de la reparación del daño a los menores agraviados a cargo de sus padres. Además, debe entenderse que serán protegidas la identidad y los datos personales del imputado, así como de los sujetos procesales. Bien, además las personas que deberán de comparecer a esta audiencia a la hora y fecha señaladas para su verificación son el perito en psiquiatría Hugo Martínez Espinosa, la doctora en medicina legal Dalia Karen Cordero Villegas y el sacerdote Lucio Figueroa de la O. Por otro lado, las medidas precautorias que se han sido impuestas al señor Venancio Mérida Naranjo son las siguientes. Prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, así como que se decreta el aseguramiento de los bienes suficientes para acreditar la reparación del daño correspondiente. Bien, en tales circunstancias, le solicito a la secretaria de este juzgado que mediante los canales administrativos correspondientes y con fundamento en el último párrafo del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hagan llegar dentro de los 5 días hábiles siguientes al Tribunal de Oralidad designado el presente auto de apertura a juicio oral, así como los registros correspondientes de la presente causa. Hágase del conocimiento del Tribunal de Oralidad designado que a partir del momento de haber dictado el auto de apertura a juicio oral, queda a su disposición el señor Venancio Mérida Naranjo, que se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social. Bien, por estar presentes las partes, quedan debidamente notificadas sobre el presente auto de apertura a juicio oral para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Así lo resolvió y lo firmó la jueza María Elena Isla Sánchez. Es cuanto. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para despedir a la honorable jueza de control María Elena Isla Sánchez.